Chicos y chicas de 6.1 y 6.2, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Pues este es el segundo video de esta semana. En primera instancia les queda como tarea en los comentarios de YouTube poner su nombre y su grado para verificar que ustedes por lo menos accedieron al video. Chicos y chicas, tengan en cuenta también que eventualmente dentro de un video, en cualquier parte del video, yo puedo proponer una tarea o poner un trabajo, y obviamente ustedes tienen que estar muy atentos a lo que se indique ahí para que lo cumplan. Por otro lado, vamos a recordar que el día lunes 27 de abril es la segunda evaluación del periodo, que trata esencialmente de geometría, que va a tener un horario de aplicación desde las 8 hasta las 11 de la mañana, que a las 8 de la mañana yo voy a cargar vía plataforma, vía correo de la plataforma, los ejercicios de la evaluación, y que ustedes tienen el deber de desarrollarlos, escanearlos o fotografiarlos y enviarlos de vuelta antes de esa hora de las 11 de la mañana, porque si no, obviamente tendrían una reducción no considerable en la calificación. Bien, este gran tema que, bueno, cierro el paréntesis de la evaluación. Ahora miremos el gran tema que estamos tratando para esta evaluación, que es el tema de geometría. Más puntualmente lo que tiene que ver con rectas paralelas y perpendiculares. Tengan en cuenta que, como dijimos alguna vez en clase, muchos temas nosotros los vamos a obviar en razón de que hay muchos temas de geometría, en razón de que hay temas o contenidos que ya se debieron ver en cursos anteriores. De todos modos, lo nombraremos muy superficialmente. Bien, empezando con la parte cognitiva, la parte conceptual. Entonces vamos a decir que dos rectas son paralelas. Dos es el número mínimo, por supuesto. 2, 3, 4, en fin. Dos o más rectas son paralelas si no se intersecan en ningún punto, si nunca se llegan a tocar. Ahora es importante que tengamos en cuenta que las líneas rectas son figuras geométricas infinitas, que porque en un tramo de ellas nosotros podamos percibir o pensar visualmente que no se tocan, tenemos que estar en capacidad de visualizarlas o imaginarlas infinitamente, digamos así, entre comillas, en toda su extensión, y ser capaces de inferir que posiblemente, si no se están intersecando actualmente, si yo las extendiera, podrían llegar a intersecarse en algún punto y por tanto dejarían de ser paralelas. Pero si son paralelas, en definitiva nunca se van a cruzar. Alguna vez les decía a ustedes que pensaran en esas líneas amarillas que trazan en las autopistas o en las carreteras para indicar que no se puede pasar por encima de ellas. Precisamente ese es el tipo de figura a la que nosotros vamos a referirnos cuando hablamos de rectas paralelas. Ese par de líneas amarillas que nunca se cruzan, que pueden avanzar kilómetros y kilómetros y nunca se van a encontrar. La nomenclatura o la manera de nombrar las rectas paralelas, una de las maneras es esta. Y digo una de las maneras porque aquí ustedes ven que yo hablo de que hay una recta cuyo nombre es M, hay otra recta cuyo nombre es N, pero hay otras maneras diferentes, y ya lo vamos a ver ahorita a continuación. Hay otras maneras diferentes de nombrar las líneas rectas. En este caso la nombré con letras del alfabeto minúscula. Entre los dos nombres de las dos rectas que son paralelas, y aquí podría seguir con la siguiente recta y la siguiente recta y la siguiente recta que fueran paralelas, entre todas ellas pondría un par de líneas verticales que indican el paralelismo. Bien, esa es la manera entonces en que nosotros nombraríamos un par de rectas paralelas. Hablando ya de las rectas perpendiculares, entonces ellas, al contrario de las paralelas, sí se intersecan, se deben intersecar de hecho, y particularmente se intersecan, y al intersecarse forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Miren que aquí yo estoy nombrando la recta de otra manera, utilizando letras mayúsculas del alfabeto y poniendo sobre ellas una flecha bidireccional para indicar que estamos hablando de una línea recta que pasa por los puntos A y B y que es infinita, por eso es línea recta en ambas direcciones.
Y la nomenclatura para decir que dos rectas son perpendiculares es poner entre los dos nombres o entre los nombres de las dos rectas una suerte de T invertida que indica que son perpendiculares. Bien, rectas paralelas y perpendiculares. Salimos de la parte cognitiva y pasamos a la parte procedimental. La parte procedimental esencialmente nos da un procedimiento de 4 pasos para, en este caso, como dice el título, hacer una construcción de rectas paralelas utilizando escuadras. Bien, el primer paso, hablemos de que habría antes de este paso número 1 un paso 0. El paso 0 pues sería trazar una línea recta, darle un nombre cualquiera, en este caso con una letra del alfabeto, y poner un punto por el que va a pasar la otra recta paralela, y ese punto P en este caso es exterior o no pertenece a la recta L. Por supuesto, el punto P podría estar en cualquier otra parte de acá o en cualquier otra parte de aquí abajo. Bien, y pues obviamente podríamos construir la recta paralela sin ningún problema. Entonces ahora sí, el paso número 1 nos dice que tomemos una de las escuadras y por uno de los lados que conforman el ángulo de 90 grados, el ángulo recto que es este, tomemos ese lado y lo hagamos coincidir con la recta L. Ese es el primer paso. El segundo paso nos dice que tomemos la otra escuadra, la choquemos o la juntemos con la primera escuadra que estaba coincidiendo con la recta L y la sostengamos, digámoslo con firmeza, porque esta segunda escuadra es la que nos va a servir de soporte o de, digámoslo así, de riel sobre el que se va a mover la primera escuadra, la que está sobre la recta. De hecho, en el paso número 3 la vamos a mover para que llegue hasta el punto P. Bien, hagamos esos dos primeros pasos. El paso número 3 entonces nos dice que efectivamente tomemos la primera escuadra, la que estaba aquí sobre la línea recta, y la movamos hacia arriba hasta que nos coincida con el punto P, como lo vemos ahí. Y sosteniendo las dos escuadras con firmeza, entonces pasamos al punto número 4, ya teniendo la escuadra sobre el punto P, tomamos nuestro lápiz y trazamos la línea recta que pase por el punto P. Con eso yo garantizo que estas dos líneas rectas sean necesariamente paralelas, porque van a manejar la misma dirección y casi que podemos tener la certeza de que nunca se van a encontrar. En este caso ustedes podrían hacer un ejercicio. Si yo ya tengo una recta, la de abajo, la original, que se llama L, ¿cómo podría nombrar esta otra recta? Sabiendo que pasa por un punto P, sabiendo que la recta es una sucesión infinita de puntos, ¿cómo podría nombrarla? ¿Cómo escribirían que esas dos rectas son paralelas? Háganlo, por favor. Bien, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo haríamos esto, ya no de manera teórica, ya no con ilustraciones, sino de manera práctica, cómo haríamos el trazado de una recta paralela a esta recta L que pasa por un punto P. Entonces vamos a ver cómo se seguirían esos 4 pasos. En primera instancia entonces tomo mi escuadra y uno de los lados que forman el ángulo recto lo hago coincidir con la recta L. Luego tomo la otra escuadra y la junto a la primera sosteniéndola firmemente para que me sirva de soporte para el traslado de la primera escuadra. Tomo la primera escuadra, la que está sobre la recta L, y la traslado hasta que coincida hacia arriba, la muevo, en este caso hacia arriba, hasta que coincida con el punto P. Cuando ya coincida, pues simplemente tomo el lápiz y trazo una recta que pase por el punto P, la extiendo hasta donde sea necesario, le hago las cabecitas de flecha respectiva para indicar que es una línea recta y con eso ya me queda construida el par de rectas paralelas o construir la recta paralela a la recta L que pasa por el punto P. Bien, ahora vamos a ver la construcción en un caso en que no tengamos el par de escuadras, pero de pronto contemos con una regla y un compás, o con una escuadra y un compás vendría siendo lo mismo. El primer paso, vamos a repasarlo aquí pues de forma teórica o ilustrativa. Tenemos una recta que se llama como N. La recta N cuenta con un punto en ella, de los infinitos que puede llegar a tener, que es un punto que se llama T.
Tomamos nuestro compás y ubicando la punta metálica sobre el punto P, lo abrimos hasta que la punta de grafito nos coincida con el punto Q. En este caso estamos utilizando el compás como un mecanismo de memoria. Estamos memorizando la distancia que hay entre el punto Q y el punto T. Ese es el paso número 1. El paso número 2 nos dice entonces ahora que con la misma abertura que tenía en el paso anterior, que ya la teníamos memorizada, ubiquemos sobre la recta N un punto T. Y luego, manteniendo la misma abertura, ubiquemos la punta metálica en el punto Q y tracemos un arco. Un arco que, pues como ustedes lo ven ahí, está en dirección, está pues direccionado hacia donde está el punto P, en este caso hacia la izquierda. Trazamos ese arco. Esas son las dos cositas que deberíamos hacer en el paso número 2. Repito, primero poner la punta metálica en T y trazar un arco que corte la recta N. Ese punto lo marcamos como P. Luego ponemos la punta metálica en Q y hacemos un arco hacia la dirección de P. Bien. El paso número 3 me dice que ahora ponga la punta metálica, manteniendo la misma abertura sin quitarla de ahí, ponga la punta metálica en el punto P y trace un arco que corte al que había trazado en el punto número 2. Ahí lo trazaron y particularmente al cortarse los dos arcos, pues obviamente nos conforma un punto. Ese punto lo nombramos con la letra R. Fíjense, chicos y chicas, que a diferencia de la forma de nombrar las rectas que se hace con letras minúsculas, la forma de nombrar los puntos es con letras del alfabeto mayúsculas. Bien, finalmente el paso número 4 nos dice que tomemos la regla, o la escuadra si fuera el caso, y tracemos una recta que pase por esos dos últimos puntos, bueno, por esos dos puntos que están fuera de la recta, que son los puntos R y Q. Al trazar la recta, pues obviamente ya nos va a quedar construida la recta paralela a la recta N. Bien, entonces veamos un ejemplo ilustrativo. Vamos a fijarnos aquí en la derecha, que es donde está el ejercicio. Tenemos la recta N y el punto Q. Vamos a seguir entonces los pasos y vamos a visualizarnos ahí en el ejercicio, en el ejemplo. Entonces marcamos primero que todo sobre la recta el punto T. Tomamos nuestro compás y lo abrimos a la medida de la distancia entre el punto T y el punto Q de la manera más precisa posible. Eso ya quedó memorizado ahí, no sé, esa abertura se va a mantener durante todo el ejercicio. Luego tomamos el compás y ponemos la punta metálica en el punto T y hacemos un pequeño arco tal que simplemente nos corte la recta N. Ahí donde nos cortó la recta N marcamos ese punto y ese punto lo vamos a nombrar como el punto P. Volvemos a tomar nuestro compás y ahora vamos a ubicar, sin modificar la abertura, vamos a ubicar la punta metálica en el punto Q y trazamos un arco, fíjense que está en la dirección hacia la izquierda, un arco hacia donde está el punto P. Y ahora, con la misma abertura, repito, tomamos la punta metálica del compás y la vamos a ubicar en el punto P. Y teniéndola ahí en el punto P, entonces vamos a trazar un pequeño arco simplemente que nos corte el que habíamos trazado anteriormente. Tomamos nuestro lápiz, marcamos ese punto de corte como punto P, perdón, como el punto R. Finalmente tomamos nuestra escuadra. Hacemos que coincida tanto con el punto R como con el punto Q de la manera más precisa posible. Tomamos nuestro lápiz y trazamos una línea recta por esos dos puntos. Hacemos las cabecitas de flecha respectivas y ya nos quedaron el par de líneas paralelas o ya construimos una recta paralela a la recta N. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver las rectas perpendiculares. Cómo vamos a trabajarlas con escuadras y cómo las vamos a trabajar después con regla y compás.
En el caso de tener escuadras, pues vamos a, bueno, paso 0 nuevamente. Hay una recta H a la que queremos trazarle otra recta perpendicular que pase en este caso por un punto W externo a esta recta. Paso número 1 ahora sí. Tomamos la escuadra y por uno de los lados que conforman el ángulo de 90 grados, en este caso es este de acá, lo hacemos coincidir con la recta H. Ese es el primer paso. El segundo paso nos dice que movamos la escuadra hasta que coincida con el punto W, sin que por supuesto se nos desalinee de aquí abajo, tiene que seguir sobre la recta hasta que nos coincida con el punto W. El tercer paso nos dice simplemente que por ahí tomemos el lápiz y tracemos bueno, en este caso sería una semirecta desde el punto donde está la escuadra tocando la recta H, extendiéndola hacia arriba hasta que pase por el punto W y sigue infinitamente hacia arriba. Y finalmente el punto 4 nos indica que esa semirecta que teníamos aquí en el paso número 3, ahora la extendamos hacia abajo para dar a entender que es una recta, ya no una semirecta, sino una recta infinita en ambas direcciones y que necesariamente está formando un ángulo de 90 grados, un ángulo recto con la recta H que necesitábamos originalmente o a la que queríamos trazarle la perpendicular originalmente. Bien, vamos entonces a ver el ejemplo práctico. Bueno, tenemos ahí la recta H, el punto W, tomamos nuestra escuadra y uno de los lados que conforma el ángulo de 90 grados o el ángulo recto en la escuadra lo vamos a poner sobre la línea recta H, tal cual lo vemos ahí, y luego hacemos coincidir el otro lado de 90 grados con el punto W. Tomamos nuestro lápiz y por ahí trazamos una semirecta hacia arriba, la extendemos ahora, en este caso vamos a extenderla hacia abajo de la manera más precisa posible. Vamos a extenderla tal que nos interseque la recta H, marcamos las cabecitas de flecha y ahí necesariamente ya nos quedaron construidas las dos rectas perpendiculares. Bien. Ahora, nuevamente, si no contamos con el par de escuadras, pero contamos con un compás y pues por lo menos con una regla, vamos a hacer el trazado de rectas perpendiculares con regla y compás. En este caso tenemos una recta D y un punto E exterior a ella por el que queremos que pase la recta perpendicular a la recta D. Aquí nos dice en este caso que tracemos la recta D y ubiquemos un punto E fuera de ella. Ese que en los pasos anteriores había sido el paso 0, pues en este caso es el paso número 1. Luego nos dice que tomemos el compás, pongamos la punta metálica en el punto E y tracemos un arco es una abertura libre, la del compás, pero tiene que ser suficiente para que me corte en dos lugares o en dos puntos la recta D. Fíjense que ahí cuando yo hago el arquito me la corta en el punto P y en el punto Q. Tengo que garantizar eso, el centro en E, pero que corte en dos partes la recta D. Bueno, en este caso hay un error aquí de ilustración, aquí debería decir D, pero bueno. En este caso pues ya ustedes, ya hicimos la aclaración, esa es la recta D. Bien, pasamos al paso número 3, aquí ya está corregido el error, ya vuelve a ser la recta D. Nos dice que con la misma abertura del compás, es decir, la que tomamos originalmente sin modificarla, la que nosotros decidimos que iba a ser nuestra abertura de corte, ahora hagamos arcos cuyos centros son el punto P y el punto Q, es decir, inicialmente ponemos aquí en el punto P la punta del compás y trazamos este arco, luego ponemos la punta metálica en Q y trazamos este arco tal que se nos intersequen los dos arcos en el punto F. Bien. Luego ya teniendo el punto E y el punto F, tomamos nuestra regla o nuestra escuadra y trazamos una línea recta que pase por esos dos puntos
y esa recta, la que pasa por los puntos E y F, sería la recta perpendicular a la recta D. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el ejemplo ilustrativo de cómo se haría este ejercicio. Entonces ahí tenemos la recta D y el punto E, exterior a ella. Bien, tomamos nuestro compás, entonces vamos a hacer coincidir la punta metálica del compás con el punto E y vamos a trazar un arco, repito, de abertura libre, pero tenemos que garantizar que nos corte, como estamos viendo, que nos corte en 2 puntos la recta D. Ahí el arco nos está cortando en 2 puntos la recta D. Uno de esos puntos lo vamos a llamar el punto P, el otro lo vamos a llamar el punto Q. Fíjense que el compás lo dejamos intacto, es decir, no le modificamos la abertura. Ahora tomamos el compás, punta metálica en P, trazamos un arco en la dirección opuesta al punto E, se puede decir, y ahora punta metálica en Q, otro segundo arco que nos corte el que trazamos anteriormente, se nos forma un punto de intersección que vamos a llamar el punto F, al lado opuesto de E. Tomamos finalmente nuestra escuadra o nuestra regla y trazamos una línea que cruce estos 2 puntos, los puntos E y F, de esta manera. Y una vez los crucemos, pues trazamos las cabecitas de flecha que nos indican que es una línea infinita y ya nos quedan construidas las 2 rectas perpendiculares. ¿Bien? Muy bien. Ese era el ejemplo ilustrativo. Vamos entonces, chicos y chicas, a cerrar con la última parte, digámoslo así, antes de meternos en una parte geométrica de pronto más conceptual, que es la medición de ángulos. Bien. Hablar de lo que es un ángulo, pues nosotros ya sabemos que es la medida de un sector circular que se forma entre 2 semirrectas cuyo vértice es el mismo, tal que una ha girado con respecto a la otra, o una ha rotado con respecto a la otra. Ese sector circular que se forma entre ellas dos, pues es lo que nosotros llamamos un ángulo. Que los ángulos se pueden medir en diversas unidades, pero particularmente nosotros vamos a arrancar con la medida más sencilla, que es el grado. Y tenemos un instrumento que se llama el transportador, que efectivamente nos da la medida de los ángulos en grados. Y eso entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí tenemos un primer ejemplo. El ángulo, fíjense que se forma por una primera semirrecta. Bueno, hablemos de esta primera semirrecta, que es la semirrecta ZY o YZ. Y hay otra semirrecta que se supone que giró alrededor de este punto vértice Z, que giró con respecto a la recta ZY, y esa es la recta WZ, la que giró con respecto a la ZY. Ese giro o ese sector circular que se formó con esa rotación, pues es lo que nosotros tomamos como medida angular. En este caso ustedes pueden ver que ahí está el transportador y el transportador está ubicado para medir precisamente ese ángulo. Todos los transportadores tienen un centro, una marquita aquí, que es la que vamos a hacer coincidir con el vértice, y el 0 lo vamos a hacer coincidir con la semirrecta que se supone que quedó quieta, la que es el punto de referencia con respecto a la que sí se movió, que es esta. Tomamos la medida, ustedes pueden ver aquí en este caso que si partimos de aquí, de este 0, de esta escala central interior, digámoslo así, nos marca un ángulo de 130 grados. Eso quiere decir que el ángulo, miren la nomenclatura para los ángulos, el símbolo de ángulo y las 3 letras que conforman el ángulo, W, Z y Y, es de 130 grados. Bien, esa es digamos, la forma ilustrativa de medición de los ángulos con transportador. Ahora vamos a cerrar entonces con el último ejemplo de medición de ángulos. Bien, tenemos el ángulo alfa, otra manera diferente de nombrar los ángulos. El centro del transportador lo hago coincidir con el vértice y el 0 lo hago coincidir con la primera semirrecta. Luego, a partir de ese 0, entonces tomo la medida desde el 0 hasta donde aparece la otra semirrecta. En este caso, pues obviamente tengo un valor aproximado de podríamos decir, mirando esa escala, de unos 37 grados. Entonces podemos llegar a la conclusión de que el ángulo alfa es de 37 grados.
Bien. Bien, chicos, entonces este fue el segundo video de esta semana. Vamos a cerrar poniendo el siguiente trabajo que nos va a servir de hecho para estudiar, para preparar, y pues lo podríamos estar recibiendo el viernes. Dejémoslo para el viernes. Entonces el viernes 24 de abril, perdón. Ustedes tienen esta guía, por supuesto, si no todavía la pueden descargar del blog. Vamos a hacer esta parte, chicos, la parte que dice realiza la construcción y responde. Estos 1, 2, 3, 4 pasitos. Los van a hacer en una hoja blanca puede ser. Y lo que les pido es que todas las construcciones me hagan el favor y las trabajen con compás, que se vean las marcas del compás. Y obviamente lo que ustedes me enviarían sería una imagen del resultado de estos 4 pasitos. No olviden poner todos los nombres que se ve ahí como los pusieron. Repito, la tarea para el viernes es hacer estos 4 pasitos, 1, 2, 3, 4. Y en ese caso, pues esto me enviarían una imagen de el resultado de esos 4 pasos. Bien. Muchísimas gracias. Entonces estamos comunicándonos. Que tengan un muy feliz resto de día.